El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa de Recinto de Mayagüez, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de experiencia. ¿Qué es perspectiva de género y cómo se puede incluir en los currículos escolares hasta universidad? Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con este espacio de Foro Colegial, y para hablarnos sobre este tema de perspectiva de género se encuentra con nosotros la doctora Elsa Arroyo. Ella es catedrática de español y a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, y le damos la bienvenida nuevamente a la profesora Luisa Seijo. Ella es catedrática de Ciencias Sociales y dirige varios proyectos importantes de recinto, como lo es el Instituto de Comunidades y el proyecto de Siempre Vivas, entre otros. Profesora, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por habernos invitado, y este es un tema que entendemos que es importante y es vital para todo lo que es la fase de educación en el recinto. Y este tema llega al recinto gracias a un foro que organiza la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, que de aquí en adelante conoceremos como APRUM. Profesora Arroyo, ¿cómo entonces ustedes deciden que tienen que discutir este tema? Bueno, la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto, entre sus objetivos tiene procurar el mejoramiento del personal docente. Así que con cierta regularidad pues se hacen actividades académicas, que llamamos actividades académicas, además de las otras actividades que tienen más bien un corte laboral o sindical. El semestre pasado, por ejemplo, se dio una actividad educativa relacionada con el problema que había con la Fundación de las Ciencias, y se hizo una actividad en la que se trató de visibilizar los proyectos que tenían profesores y profesoras y estudiantes con esos fondos. Y este semestre entonces se hizo este foro para hablar y promover la discusión de este tema a la luz de un proyecto que ya está radicado en el Senado de Puerto Rico por la legisladora Maritere González, para darle seguimiento a la incorporación de la perspectiva de género en el currículo. En el año 2006 ya se había establecido que se debía incorporar la perspectiva de género en el currículo para desarrollar lo que se llama la equidad de género y prevenir la violencia machista, ¿verdad? Como una forma de prevenir también la violencia machista o la violencia doméstica, como algunas personas le llaman. Sin embargo, ese proyecto, esa ley se detuvo y no se ha estado aplicando. Así que el proyecto de la senadora lo que persigue es que se le dé seguimiento a qué se está haciendo para incorporar la perspectiva de género en el currículo mediante informes, un informe anual y varios informes cada 3 meses. El proyecto todavía no se ha presentado para su aprobación, en parte porque se piensa que es un proyecto polémico, ¿verdad? Podremos hablar de eso un poquito más adelante, en qué consiste la polémica. Entonces la APRUM pensó que era bueno, pues, una oportunidad para empezar a discutir estos asuntos que no son nuevos, porque desde la década del 70 del siglo XX surgieron los estudios del género y esta preocupación por incorporarlos en la escuela y en la academia, pero precisamente ha tenido que enfrentar pues muchos obstáculos. Así que tenemos que seguir discutiéndolo
y más todavía tratar de impulsar este proyecto que sería para aplicarlo en la escuela puertorriqueña, pero que tiene sus repercusiones en la universidad. Profesoras, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que se busca en esa educación desde grados primarios? Lo que se busca es incorporar la visión que trata de resolver el problema en nuestra sociedad que nosotros llamamos patriarcal, que divide a los varones y a las mujeres, ¿verdad? En lo que llamamos dos géneros. Género no es lo mismo que sexo. El género es la construcción que la cultura hace a partir de la noción de que existen dos sexos, una noción que está cuestionada, ¿verdad?, ya a la altura de la posmodernidad, pero que todavía la cultura sigue insistiendo en que hay dos sexos y que por lo tanto todo el mundo debe ser o macho o hembra, y se asignan unas características y unos roles y unas conductas a las personas de acuerdo con ese género, ¿verdad?, que es construido, que es social, que es cultural. Profesora Seijo, usted que ha estado trabajando con este tema desde décadas, ¿de qué forma se manifiestan estos roles construidos de los que nos habla la profesora? Algunos ejemplos concretos que estén pasando hoy en día en el salón de clase. Yo creo, primero, en el salón de clase, el estudiantado entiende que estos son reclamos que tienen las mujeres, que son injustos, pero cuando empezamos a discutirlo nos damos cuenta esa distinción y empiezan entonces los estudiantes y las estudiantes a reconocer que realmente hay desigualdad, que no hay igual oportunidad de acceso, que siempre se piensa que la tarea doméstica es únicamente de las mujeres, que las mujeres deben tener siempre a un hombre que las proteja, que porque las chicas van a estar por ahí en la calle sin un hombre que la acompañe. Pero lo más terrible para nosotros en los últimos tiempos es encontrar tantas jóvenes universitarias que viven violencia en su relación de pareja. El novio que te quiere tanto que no quiere que tengas amistad con nadie, el novio que te va y te busca al salón, el novio que te acompaña a la biblioteca, y entonces el novio que controla tu vida. Y manifestaciones de violencia física, de violencia verbal, de violencia psicológica. Y además, otra de las manifestaciones de las que nunca se habla de violencia de género son las manifestaciones que es las más terribles, que es la agresión sexual de jóvenes ¿verdad?, que abusan sexualmente, tienen una relación, son amigos y amigas, y de momento un día, después de estar durante mucho tiempo yendo a estudiar juntos, pues ese día yo quiero tener relaciones sexuales contigo, y si no quieres, pues te agredo sexualmente. Y ese es ¿verdad? Nosotros decimos que es el crimen que queda impune, porque es el crimen del que no se habla, porque es muy doloroso para las mujeres hablar de una experiencia de agresión sexual. Y entonces estos paradigmas, profesora, a su juicio y a lo que se ha investigado, porque pues ya hay proyectos, ¿verdad?, que ha trascendido, comienzan desde grados escolares. Sí. Existe lo que el mismo proyecto plantea como un currículo oculto, y es que no se visibiliza esta división de género que existe en la sociedad y se presenta como algo natural. A veces sin quererlo, a través de la misma educación se va socializando en la escuela a los niños y a las niñas a que son diferentes, a que les corresponden diferentes conductas, diferentes roles. Y que ellos están en deportes y ellas son las porristas, por ejemplo. Podría ser. Muy bien. Que ellas toman economía doméstica para aprender a hacer labores domésticas y los varones toman mecánica, por ejemplo, sí. Y entonces eso está reflejado, eso lo vemos a estas alturas del siglo XXI, todavía reflejado en los currículos. Lo vemos en el currículo de español y de estudios sociales en segundo grado. Todavía las tareas que hacen y las ocupaciones que le gustan a las nenas son las de secretaria y las que se promueven secretaria, enfermera. Los nenes son ingenieros, los nenes son
policías o los nenes son bomberos, es decir, actividades que generan violencia o que van dirigidos hacia trabajar afuera, y las nenas entonces en el mundo mucho más doméstico de la familia, siendo maestras, que entonces se piensa que las maestras tienen que ser las mujeres, porque las mujeres son entonces aquellas que pueden nutrir, que son más afectivas. Una distorsión, porque los hombres y las mujeres ambos experimentan rabia, tristeza, alegría, amor, y eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, cuando se empieza a trabajar esto en el currículo, y eso se discute en la escuela, realmente tiene una implicación, porque un estudiante está 12 años oyendo que realmente somos todos iguales, que no hay distinción entre hombres y mujeres, que todos tenemos las mismas oportunidades, y que tiene que haber, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito social, las mismas oportunidades para las mujeres, para los hombres, en todo lo que son las tareas y las responsabilidades. Y hay unos paradigmas, usted me habla, profesoras, ustedes me hablan de unos paradigmas existentes, pero que estos paradigmas se construyeron en décadas, siglos. ¿Cómo entonces romper con estos paradigmas? Y yo entiendo que esta conversación y la conversación que ustedes tuvieron en el recinto y este proyecto de ley son pasos, pero pues, ¿qué más se puede hacer para construir este paradigma que está tan arraigado social y culturalmente? Pero yo creo que la deconstrucción se suscita en el momento en que se empieza a depurar y a discutir los temas. Cuando empezamos a analizar qué regalitos te hicieron cuando eras niño, qué regalitos te hacían cuando eras niña. Ahora que viene la época navideña, ¿qué les regalamos a las nenas? Muñecas, escobas, mapos, jueguitos de café, maquillaje para que se arreglen como si estuviéramos descompuestas. Entonces, ¿qué les regalamos a los niños? Los niños entonces tienen juguetes que son juego en equipo, que si ¿verdad? Juego de baloncesto, juego de pelota, actividades fuera de la casa, actividades en equipo. Entonces eso trae la repercusión, ¿verdad?, de qué tipo de relaciones se dan. Las relaciones entre los hombres son relaciones de mayor solidaridad y de acompañamiento con los otros pares. En el caso de las chicas, las actividades de juego, que es donde aprendemos a ser personas a través del juego, son actividades individuales que se limitan a la vida, ¿verdad?, doméstica, o a la vida individual. Antes de escuchar también la perspectiva de la doctora Arroyo sobre ese particular, es bien interesante, profesora, que nos menciona ahora lo de las muñecas, y cada vez son más especializadas las muñecas para parecerse más a bebé, que sí que hay que cambiar las muñecas, que si lloran, que si, o sea, cada vez está ahí más presente ese rol, digo yo, no velado, sino ya explícito. Explícito. Eso es así. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos a la pausa vamos a continuar hablando tanto con la doctora Elsa Arroyo como la profesora Luisa Seijo de este interesante tema de la perspectiva de género. Así que usted no se retire, en breve regresamos con Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y hemos estado compartiendo este interesante tema sobre perspectiva de género. Este tema surge de un foro que organizó la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, conocida como APRUM, y en este espacio hemos tratado de hacer una síntesis de lo que ha sido una conversación amplia que han tenido un grupo de profesionales sobre este interesante tema. En el primer segmento hemos estado compartiendo con la doctora Elsa Arroyo del Departamento de Estudios Hispánicos. También hemos estado compartiendo con la profesora Luisa Seijo del Departamento de Ciencias Sociales. Asimismo dirige algunas iniciativas en el RUM, y se añade con nosotros ahora el doctor Marcel Castro de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, y le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, estoy contento de estar de regreso. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Él nos va a estar hablando en síntesis de lo que estuvo discutiendo allá en el foro, que tiene que ver con la tecnología. Pero antes de irnos a la pausa, yo le planteaba a las profesoras, y ya Seijo me dio su perspectiva sobre ese paradigma que hemos tenido de siglos, cultural, sociológico. ¿Cómo podemos cambiar ese paradigma si está tan arraigado, profesora Arroyo? Pues precisamente una de las formas que no resuelve el problema, pero que es importante practicar, es una educación con perspectiva de género, ya que toda la población
tiene que pasar por el sistema educativo. En este caso estamos hablando del sistema educativo público. Tiene que pasar por el sistema educativo, así que qué mejor que empezar a entender estos asuntos desde temprano, porque hay que recordar también que hay un paradigma bien importante desde el siglo XVIII, esta idea de la democracia y de la igualdad. Y en la perspectiva de género se basa principalmente en este paradigma de la igualdad, cómo hacer real la igualdad, en este caso de género, entre hombres y mujeres, y evitar las implicaciones que tiene la educación y con ese currículo oculto de género que produce dominio del varón, la idea de que el varón debe dominar sobre las mujeres, ¿verdad? Y la idea de la subordinación que está tan arraigada en la sociedad. ¿Incluiría eso, profesora? Seijo nos hablaba anteriormente de hasta libros que presentan tal vez de forma velada la situación, las diferencias. ¿Incluiría revisión de libros? ¿Incluiría añadir algún curso relacionado con perspectiva de género? ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, incluye revisar los libros y que en las clases se visibilice ese currículo oculto, ¿verdad? Incluiría incorporar los conocimientos y los saberes de las mujeres al currículo de las diversas disciplinas. Así que incluiría darle talleres a maestros y maestras, ¿verdad? Para que aprendan cuál es ese currículo oculto que ellas y ellos sin querer están ayudando a promover, y qué hacer en el salón de clase para visibilizarlo y cambiar esas dinámicas y esa relación. Profesora Seijo, ¿qué otras áreas puede incluir esa revisión? Pues yo creo que también incluye la revisión, analizar la realidad y el contexto de la sociedad puertorriqueña, es decir, cómo miramos en la vida cotidiana esa situación de desigualdad. Además de la parte curricular, ¿verdad? Y que el estudiantado entonces en cada uno de los cursos, ¿verdad?, pueda analizar qué acontece en Puerto Rico, qué acontece en mi comunidad, para que se vincule toda la parte curricular y los contenidos de los cursos de ciencia, de estudios sociales, de español, de inglés, es decir, todo el currículo tiene que tener esa perspectiva de género, pero que me parece que es importante la vinculación con lo que acontece para que los estudiantes puedan desarrollar esa visión, esa perspectiva crítica a lo que tenemos una sociedad que promueve la desigualdad, aunque habla de una democracia, habla de la igualdad. ¿Cómo incide esto en el tema de tecnología? Y un poco nos puede dar una síntesis de lo que usted habló allá en el foro. Sí, pues bueno, para empezar, mi presencia en el panel yo creo que es importante porque es importante tener a alguien que no sea experto en el área. Esto nos compete a todas y todos. Y yo pues quería aclarar que no soy experto en el área, pero me parece pertinente mi intervención en parte por ese aspecto. Y la tecnología es algo que usualmente la damos por sentada y no retamos la tecnología. Se diseña, la compramos, la usamos, vivimos inmersos en la tecnología, pero no retamos de dónde viene y el por qué es que lo tenemos. Así que un planteamiento importante que traemos allí es que la tecnología nos cambia la vida. Entonces, eso es algo que yo creo que ya estamos en el punto en que tenemos eso claro. Por ejemplo, cuando tenemos un teléfono celular y entra una llamada, eso es algo que cambia el contexto en el que estamos. En una cena, también el aspecto de tener un televisor prendido, como tal vez muchos de ustedes ahora en sus hogares lo tengan, o a través del internet, cambia la dinámica de una cena o de una actividad. Y eso usualmente no se aplica en el currículo en general. Ahora, si la tecnología nos cambia la vida, entonces tenemos que analizar cómo la tecnología refuerza algunos patrones que puede que sean opresivos hacia las mujeres, de parte ya no solamente de varones, sino de sistemas tecnológicos que inciden en esos aspectos.
De la misma manera, el que suceda eso no afecta solamente a las féminas, sino también a los varones, como estamos discutiendo ahorita en la pausa. Así que ahí el traer estos asuntos, discutirlos, reflexionar en cuanto a ello, tanto de la perspectiva de la tecnología y cómo incide la tecnología y el aspecto de género, ayuda a toda la sociedad, no solamente a un grupo pequeño, sino nos ayuda a nosotros a reflexionar y ver cómo construimos la sociedad que queremos, que en gran parte se está haciendo a través de la tecnología. Y por eso es la importancia que traemos la parte de la tecnología a estos asuntos. Me menciona, profesor, una frase que me llama la atención, cómo la tecnología puede ser opresiva. En términos de esta disertación que usted dio, que es enfocada en género, ¿de qué forma entonces podría ser opresiva la tecnología en esta temática que estamos hablando de género? Pues un ejemplo del cual yo he aprendido a través de colegas, especialmente una colega de filosofía, relacionado a las tecnologías al momento de parir, son diseñadas para el beneficio de la profesión médica, no de la persona que va a parir o de la persona que va a nacer. Entonces, empezando por las camas, y la posición que usualmente las mujeres paren en el mundo supuestamente desarrollado, no son las mejores para parir. No es algo natural, no ayuda al bebé, no ayuda a la mujer. A quien único ayuda es al profesional de la salud, ya sea hombre o mujer, que tiene una posición cómoda para ver el proceso, pero a la vez es, en mi opinión, opresiva porque no ayuda a la mujer a hacerse más parte, tener más control del proceso del parto. Y hay unas tecnologías tal vez mucho más sencillas y más tradicionales que dan más apoderamiento y hacen el proceso mejor, inclusive más saludable para el feto. Así que eso es un ejemplo de una tecnología, ¿no? Que va más allá de una tecnología, sino es todo un proceso tecnológico que se usa. El monitor fetal es parte de eso, ¿no? Le quita poder a la mujer, le da más poder al profesional de la medicina. Y entonces no solamente la tecnología, sino cómo los hombres y las mujeres se relacionan dentro de la tecnología, las profesionales en la ingeniería, o sea, va más allá de una tecnología, sino tiene que ver con todo el proceso en el que desarrollamos, innovamos y diseñamos la tecnología. El profesor nos ha dicho usted que está en este panel como no experto y que esa parte es importante. ¿Qué relevancia tiene que otros no expertos en el tema de género, como quizás las profesoras, se puedan integrar en esta conversación? Pues es importante porque si esto se convierte en un diálogo de personas expertas, en mi opinión, no va a llegar a tener los resultados que nosotros esperamos. Hay veces que es fácil del aspecto del ámbito académico, universitario, uno aislarse a la realidad y no hacer cosas que puedan tener un cambio real en una comunidad, en una sociedad. Y al incluir personas que no sean expertas en un área, entonces abre la discusión a visiones que a lo mejor a uno le parecen obvias, pero también muy valiosas y enriquecen mucho el diálogo, porque la idea no es tener un diálogo de opiniones que sean casi parecidas o muy expertas, sino un diálogo con personas que son miembros de la comunidad y que puedan aportar a este proceso, porque en el fondo, si se quiere un cambio, si nos quedamos con los expertos y las expertas, pues no hay cambio posible que se pueda hacer de esa manera. Y de esa misma manera, los expertos y las expertas se forman con ese diálogo con las personas que no son expertas, y yo creo que los expertos no siempre están en lo cierto, y eso es algo que a mí me toca muy de cerca trabajando en comunidades desventajas de la ingeniería, que uno no puede ir como un experto que va solamente a dictar cátedra, sino que tiene que aprender de la comunidad como tal, y eso yo creo que también se da en este tipo de procesos. Profesora, y entonces, ¿qué tal ese diálogo? Ustedes reunieron a un grupo de profesionales en diferentes perspectivas, y ya hemos visto la perspectiva del doctor Castro. ¿Qué tal estuvo esa conversación en ese foro? Pues muy interesante, porque yo creo que es la primera vez porque usualmente se piensa esto es como algo de las áreas de la
humanidades y de la filosofía, pero las ciencias no tienen que ver nada con la perspectiva de género. Y se nos ha hecho bien difícil atraer expertos, expertas en sus áreas de ciencias y tecnología para que, como ha hecho Marcel, ¿verdad? Yo no soy experto, dice él, en perspectiva de género y en los conceptos, pero estoy abierto, ¿verdad?, a aprender, y desde su expertise, porque nosotras, Luisa y yo, no podemos, ¿verdad? Nuestra expertise es otro. De la misma manera pues, que él no analiza la literatura, eso no fue lo que él estudió, me corresponde a mí incluir la perspectiva de género en el estudio de la literatura, que tampoco la aprendí en la universidad, ¿verdad? Sino que me tuve que ir también yo misma, ¿verdad?, aprendiendo. Pues les toca a los colegas y a las colegas de las áreas de las ciencias naturales, de la biología, de la tecnología, decir cómo es que se puede hacer con perspectiva de género este tipo de trabajo. Así que sabemos que en el recinto hay proyectos en el área de agricultura que incorporan a las mujeres, ¿verdad?, que es bien importante porque las mujeres inventaron la agricultura y de momento se convirtió en una profesión y en un saber masculino aparentemente. Así que ha habido que reincorporarlas a través de proyectos que visibilicen sus conocimientos. Tenemos mucho tema que conversar de aquí en adelante y este espacio está abierto para continuar hablando sobre este tema. Lamentablemente el tiempo se nos fue muy rápido. Gracias, profesores, por hablarnos sobre esta perspectiva, y a ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que historias como esta las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.